En el caso de América Latina y el Caribe, la recepción del Vaticano II, de lo que se trata, no ha sido una mera aplicación del concilio, ha sido mucho más. Ha sido una recreación original. Ha sido una fidelidad creativa. Una relectura del concilio desde un continente que a la vez es pobre y cristiano y pobre, marcado por la pobreza y la injusticia. Y esta recepción ha hecho avanzar la doctrina conciliar, ha desarrollado las intuiciones que estaban implícitas, le ha dado al ayornamiento una traducción geográfica e histórica concreta. Pero esta recepción, a pesar de haberse hecho en comunión con la Iglesia Universal, etc., ha sido muchas veces conflictiva para sectores de la sociedad civil y también de la misma Iglesia, incapaces de comprender el dinamismo y la novedad del espíritu. Ha sido una recepción martirial, en el sentido fuerte de la palabra. Es decir, una recepción recibida fielmente por testigos del Evangelio, que en muchos casos han vivido su fidelidad al Señor hasta el derramamiento de la sangre. Por esto la recepción del Vaticano II por parte del continente merece respeto. Hemos de descalzarnos. Estamos en un terreno sagrado. Y ha sido la eclesiología de las iglesias locales y de la colegialidad episcopal propuesta por el Vaticano la que ha hecho posible esta recepción creativa del concilio. En la medida que el concilio ha recuperado el concepto de iglesia local que se había perdido en la época de cristiandad, ha sido posible que estas iglesias locales puedan recibir el concilio de una forma creativa. Podemos decir que la novedad de esta recepción consiste en que el Vaticano II ha sido releído desde abajo, desde los pobres, desde el reverso de la historia. Aquí nace la originalidad de esta recepción del Vaticano II por parte de América Latina. Veamos Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia. Evidentemente, en América Latina se ha asimilado, pero lo que me parece más importante ha sido el surgimiento, que ya empezó un poco antes, pero que el concilio, después del concilio, creció, de las comunidades de base. Una vuelta a la primera eclesialidad, una nueva forma de ser iglesia, una eclesiogénesis en expresión de Leonardo Boff, que ha hecho realidad el ideal de la iglesia de los pobres que Juan XXIII había propuesto como meta del concilio y que el concilio no logró asumir. Frente a las necesidades básicas del pueblo que sufre y lucha por la vida, y frente a la exigencia de solidaridad, las comunidades de base ofrecen la imagen de una iglesia samaritana que se compadece, comparte y sana. Frente a la necesidad tan humana de afecto y fiesta, las comunidades de base son una iglesia hogar, acogedora, que se reconcilia y celebra, en la que cada uno es responsable de los otros. Frente a la búsqueda de Dios y de sacramento, las comunidades de base son una iglesia santuario, espacio para Dios, escuela de oración, que hace crecer en la fe. Frente al anhelo de sentido y de esperanza, las comunidades de base son una iglesia misionera, que se hace presente, dialoga, invita a participar, lee el Evangelio con la vida, anima al pueblo que vive en la inseguridad de cada día. Frente a los derechos negados y a la lucha por la vida, las comunidades de base son una iglesia profética, que enjuicia hechos y situaciones, anuncia esperanza, exige conversión y vive el conflicto de la persecución. Entonces, en torno a esta eclesiología de las comunidades de base, que sería la forma de realizar esta iglesia de los pobres, pues surgen otra serie de elementos que forman parte de esta eclesiología.
estos santos padres de la Iglesia de los pobres, que ya el primer día citamos, Romero, Angelegui, Gerardi, Proaño, Méndez Arceo, Jeter Cámara, Méndez de Almeida, Samuel Ruiz, Silva Enrique, Spironio. La vida religiosa, sobre todo la vida religiosa femenina, que, animada por la CLAR, realizó un éxodo hacia lugares populares de inserción entre los pobres. Los agentes pastorales laicos, sobre todo mujeres que participan en las comunidades de base. Entonces, la Iglesia no es simplemente el pueblo de Dios, laos, este término tan conocido, ¿no?, que tiene un sentido, podríamos llamar casi teológico, litúrgico, sino que me parece a mí que esta eclesiología de América Latina recobra otro término bíblico, que es el ojlos. Es este pueblo pobre, despreciado, que los fariseos critican porque no conoce la ley, porque es ignorante, pero que es el que sigue a Jesús, ¿no? Pero lo más importante me parece a mí es que la Biblia se ha entregado al pueblo. El pueblo durante siglos ha vivido más de catequesis, de ritos y de normas que de un contacto vivo con el Evangelio de Jesús. Entonces, como sabemos, esta lectura de la Biblia se ha enriquecido con el ver, juzgar y actuar, desde el pretexto de la vida, en el contexto de la fe, y también se propició la lectura comunitaria orante de la Biblia, aunque el proyecto Palabra Vida de la CLAR, incomprensiblemente, fue censurado por la jerarquía, una cosa incomprensible. El tercer documento es el Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, que aparentemente es el documento que la gente pues conoce, porque ya la misa se puede leer, se puede celebrar en la lengua de los pueblos, etcétera, lenguas. O sea, hay una íntima relación entre liturgia e iglesia. Pero el documento del concilio que más influjo tuvo en América Latina es sin duda Gaudium et Spes, que para Juan XXIII era el documento estrella, que fue el que se aprobó en la última sesión del concilio y que ha sido el texto que mayor impacto ha tenido en América Latina por su invitación a auscultar y discernir los signos de los tiempos, que no son simplemente síntomas de la realidad ni el espíritu del tiempo, sino signos de la presencia del Espíritu en la historia de la humanidad, en su caminar hacia la escatología, y que se manifiestan a través de las aspiraciones, impulsos y deseos profundos de la humanidad. En este contexto nace la opción preferencial por los pobres, que marcará fuertemente a toda la Iglesia latinoamericana. Bien, podríamos ver otros documentos. El documento de ecumenismo. Me parece a mí que hay una cosa interesante, y es que el ecumenismo en América Latina no se plantea a nivel de discusiones muy teóricas, sino de colaboración al servicio del pueblo, sobre todo en momentos de lucha contra las dictaduras. Y me parece sintomático que 3 años antes del libro de Gustavo Gutiérrez, La teología de la liberación, encontremos la obra de un teólogo presbiteriano, Rume Galvez, Brasil, Teología de la Esperanza Humana, del año 68. Lo cual me parece que es importante, porque quiere decir que la teología de la liberación nace en un contexto ya ecuménico. El concilio no solo ha sido historizado en América Latina, sino que lo eclesiológico del concilio se ha cristologizado, pues en el sufrimiento del pueblo pobre y crucificado de América Latina se ha descubierto la imagen del siervo de Yahvé, la imagen del crucificado, los pueblos crucificados, de los que hablaba Villacuría. Y esto ha constituido, y esto me parece que es muy importante, una verdadera experiencia espiritual. De esta experiencia espiritual de la presencia de Cristo en el pobre surgirá la reflexión teológica latinoamericana liberadora. La teología de la liberación no puede ser comprendida ni rectamente interpretada si no es desde esta experiencia espiritual de Cristo en el pobre.
Y esta es quizá la raíz más profunda de las incomprensiones y críticas que la teología de la liberación ha sufrido durante estos años. No es un problema prioritariamente ideológico, incluso teológico, sino una cuestión de experiencia espiritual, una cuestión de espiritualidad. Me parece a mí que podemos distinguir dos momentos. Un primer momento que lo podemos ver significado por el éxodo y un segundo momento por el exilio. Entonces, todo lo que hemos dicho al principio de las comunidades de base, de los santos padres de la Iglesia latinoamericana, de la vida religiosa inserta, todo esto, el martirio, yo creo que está dentro del paradigma del éxodo. Es decir, el concilio dialoga con la primera ilustración, con el mundo culto, secular, rico, América Latina con el mundo pobre de la segunda ilustración, el tema de la justicia y de los pobres. Pero a partir de los años 90, ayer nos hablaron de la caída del muro de Berlín, etc. En América Latina y el Caribe, el paradigma del éxodo no es que desaparezca, pero se completa con el paradigma del exilio y del post-exilio. Entonces, en América Latina, en estos años, la problemática de la injusticia y la pobreza no han desaparecido, pero ha cambiado el horizonte sociopolítico. A las dictaduras suceden democracias formales, el socialismo del este ha caído, la ideología del mercado y el consumo se han globalizado, en fin, todo aquello que nos dijeron ayer, ¿no? Y se abren nuevos horizontes, nuevos escenarios, nuevos actores, los jóvenes, las mujeres, los indígenas, afroamericanos, el tema de las culturas, de las religiones, de la tierra. Al clamor de los pobres se añade ahora el clamor de la tierra y de la alteridad excluida. Pero todos estos sectores no son simplemente sectores oprimidos, no es una especie de lumpenproletariado, sino que son nuevos sujetos emergentes, son diversos, son otros, diferentes, con su riqueza y su sabiduría milenaria. Algo está evolucionando en la misma recepción del Vaticano II. Evidentemente, estos cambios que hablábamos de América Latina, a nivel político, económico, etc., pues son parte pues, de los cambios mundiales que hemos visto también, que vimos ayer, ¿no? Estamos ante un gran tsunami, ¿no? Un cambio cultural y religioso sin precedentes, sin precedentes. Siguen grandes problemas, exclusión de grandes sectores de la riqueza de la tierra y de la sociedad, del conocimiento, la amenaza ecológica. Entonces hay cantidad de cuestiones que el Vaticano II o no quiso o no pudo tratar o no logró concretar. Cosas de tipo eclesial. Son cosas muy conocidas, pero las enumero para que nos demos cuenta que hay una tarea todavía muy grande por hacer. El tema de la elección de los obispos por las iglesias locales, el problema del Estado Vaticano y la actual estructura centralista del primado petrino, la reforma de la curia, el estatuto eclesiológico de nuncios y cardenales, la efectividad real de la colegialidad episcopal en el carácter deliberativo de los sínodos, una mayor autonomía de las conferencias episcopales, el celibato sacerdotal obligatorio, la ordenación de viri probati, la mujer y su participación en la iglesia ministerial y en la sociedad, la real promoción del laicado, el mayor respeto a los carismas de la vida religiosa, sobre todo femenina y de los hermanos, la transmisión de la fe a las nuevas generaciones, el crecimiento de los movimientos pentecostales, el ecumenismo, el pluralismo religioso, la ecología, el medio ambiente, el diálogo. Bueno, ya, no hay por qué seguir, ¿no? Claro, y a todo esto se añade la falta de credibilidad eclesial aumentada por los escándalos sexuales y estas intrigas de la curia vaticana, la disminución de vocaciones,
la baja frecuencia sacramental en muchos sectores, el abandono y cisma religioso de la Iglesia por parte de millones de gente, la creencia sin pertenencia, el aumento de la indiferencia y del agnosticismo. El mismo Papa, en su libro sobre Jesús de Nazaret, en su tomo segundo, dice que la barca de la Iglesia se tambalea y parece que se va a hundir. Pasa que dice que es por los vientos que vienen de fuera, y uno dice, yo creo que no solo son los vientos que vienen de fuera, sino las grietas que hay dentro, ¿no? Como última parte, ya como un aporte que es personal, que no sé si todo el mundo compartirá o no, ya como una tarea más concreta de la teología, para la teología de la liberación, yo creo que hay que elaborar una neumatología en América Latina que no sea una mera especulación teórica desde arriba, ni se reduzca al intimismo pues del Espíritu Santo como dulce huésped del alma, como cantamos que está muy bien, ¿no? Pero no sé si es suficiente, ¿no? Sino una neumatología que proceda desde la praxis, desde abajo, desde los pobres, desde la historia. La neumatología del pueblo latinoamericano no es una neumatología explícita y teórica, no se basa en los documentos del Vaticano II, sino que es una neumatología vivencial, existencial, anónima, casi clandestina, underground. Es una neumatología más cercana a la fides qua, a la actitud, que a la fides que, a los contenidos. Que la teología ha de explicitar, purificar, rescatar, evangelizar, pero que merece respeto, pues a los pobres y sencillos han sido revelados los misterios del reino. Entonces, bajo esta religiosidad popular, esta búsqueda de sacramentales más que de sacramentos, se esconde la fe de un pueblo pobre que se sitúa en el atrio de la Iglesia, pero que confía en la fuerza del Espíritu porque no puede confiar en nadie más. Una neumatología desde abajo puede recuperar positivamente los sucedáneos de la neumatología latinoamericana. Todo lo que sucede en América Latina en estos años no se puede entender si no es desde una visión neumatológica. La lucha por la justicia, la capacidad de fiesta, la alegría interna de la gente, el por qué los pobres no se suicidan colectivamente. La neumatología latinoamericana es profética, muchas veces conflictiva. Ayuda a interpretar las marchas de los indígenas por defender sus territorios amenazados por las transnacionales. Por en Bolivia, la marcha del Tignis. Uno dice, ¿de dónde saca la gente, hombres, mujeres y niños, fuerza para defender? Yo creo que no solo su territorio, sino la tierra. La santidad primordial del pueblo, que llama John Sobrino, su fortaleza ante el martirio. Detrás del pluralismo de nuevos sujetos sociales emergentes, mujeres, indígenas, jóvenes, late el espíritu de Pentecostés, ese espíritu de diversidad y universalidad. La actitud de los pastores de América Latina en Medellín de escuchar el clamor de los pobres, el surgimiento de las comunidades de base, la vida religiosa inserta en los pobres, la experiencia espiritual del Señor en los rostros de los pobres, que fundamenta la teología de la liberación, no son propuestas ideológicas, son dones y frutos del Espíritu que superan todo cálculo lógico y desconciertan a los que los miran desde lejos y desde arriba, porque el Espíritu siempre es inesperado y novedoso. Esto yo creo que nos lleva también a un repensar la misma Trinidad, ¿no? La neumatología tradicional de la Iglesia latina pues se nos dice que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Esto es verdad, pero necesita ser compensado, porque eso también tiene cierto riesgo de que realmente de aquí surja una iglesia que se siente la poseedora del Espíritu,
que es la única que tiene la salvación y la verdad, que lo comunica a otros para que se puedan salvar y puedan conocer la verdad. Se puede caer en un cierto cristomonismo práctico. Una neumatología más de Lucas, más de la Iglesia oriental y de Siria, que consiga el Espíritu como el amor presente en la filiación del Hijo, que es engendrado por el Padre y el Espíritu. Entonces, sin una perspectiva, Jesús es el precursor del Espíritu, en la otra, el Espíritu es el precursor de Jesús. No hay contradicción, se complementan, pericoresis, como quieran llamar ustedes. Pero me parece a mí que esto puede iluminar una neumatología desde América Latina. Después de 50 años del concilio, el concilio continúa vigente, actual y válido, pero ¿dónde encontramos el concilio? ¿En sus documentos o en su recepción? Bueno, yo creo que hay que distinguir siempre los documentos, diríamos, la letra y el espíritu, ¿no? O sea, evidentemente los textos del concilio, pues no los podemos poner entre paréntesis, es el punto de partida, ¿no? Es el punto de partida, no podemos pasar por delante de la letra de estos textos. Pero estos textos yo creo que los hemos de leer a la luz de la recepción de la Iglesia y en concreto de la recepción de la Iglesia latinoamericana, que yo creo que es un enriquecimiento. Y además yo creo que muchas de las cosas que la teología de América Latina ha asumido han pasado luego a la Iglesia Universal. Hay varios que quieren que explique un poco esto de la neumatología latinoamericana. Es decir, a ver, los hermanos cristianos orientales nos acusan a nosotros de ser cristomonistas, ¿no? Es decir, de tener una fe que está tan centrada en Jesucristo que el Espíritu no aparece, ¿no? Para nosotros me parece a mí que el descubrir que este Espíritu está en la historia, que clama a través de los pobres, que clama a través de la tierra, que clama a través, pues, de todos los lugares donde hay muerte, ¿no? Pues Dios, que en el Éxodo escuchó el clamor de los pobres, el Espíritu estaba allá, ¿no? Entonces yo creo que es recuperar todas estas dimensiones más profundas viendo que el Espíritu está allá. O sea, no se trata de negar nada de lo que hacemos, sino que ver que detrás de los movimientos sociales, políticos, religiosos, ecológicos, feministas, de integración, lo que sea, cultural, de diálogo interreligioso, el Espíritu está allá. Y quizá alguna gente que en los años 70, 80 se quemó el trabajo por los pobres, etcétera, con gran buena voluntad, porque quizá pues lo del espíritu estaba un poco olvidado y entonces se cae en un voluntarismo, en una visión pues muy ética, etcétera. Yo creo que esto da, además me parece a mí que esto da esperanza, tanto a nivel de iglesia como de sociedad. O sea, ante el caos inmenso que vivimos de iglesia, si no creemos que el Espíritu está presente, pues ya no sé qué hacemos. Bueno, yo creo que tiene consecuencias prácticas tremendas, ¿no? Por ejemplo, todo esto de la nueva evangelización que hablamos ahora. Por lo tanto, es otra concepción de la evangelización, partir de abajo, de lo que hay, de lo que la gente busca, de lo que la gente quiera, y quizá muchas veces un cierto, como Marcos, un cierto silencio mesiánico. Un cierto silencio mesiánico. Quizá ha habido una inflación de evangelización que se requiere para que la gente desde su experiencia espiritual se pueda llegar a abrir a una dimensión, pues mire, esto que usted busca nosotros le llamamos Jesús, etc., ¿no? Para el diálogo interreligioso, para el diálogo ecuménico, yo creo que también para las cuestiones políticas, me parece a mí que esto da una visión diferente, ¿no? Todos los temas políticos que nuestros países con grandes momentos de transformación, pues esto nos ayuda a ver lo positivo y a ser críticos desde el Evangelio de Jesús. Otros preguntan sobre el Vaticano III, yo a veces he escrito sobre el Vaticano III. Es decir, yo creo que
que habría materia más que suficiente para un Vaticano III, esto es clarísimo. Martini habló, probablemente dijo que no era un concilio lo que quería, sino un sínodo deliberativo, ¿no? Bueno, pero el cardenal Lehmann y otros han pedido un Vaticano III. Pero realmente, con los obispos nombrados en las últimas décadas, aquí el otro me pregunta por qué no he hablado de la Iglesia Nazarena, cuando yo he escrito un libro sobre la Iglesia Nazarena. Es decir, yo creo que la Iglesia Nazarena pues es la Iglesia de los pobres, ¿no? Entonces diríamos, si queremos un concilio y si queremos una renovación neumatológica de la Iglesia, tiene que ir en la línea de una Iglesia nazarena, la Iglesia de Jesús de Nazaret, ¿no? Unos me hablan aquí también sobre la cuestión de las minorías sexuales excluidas en la sociedad y en la Iglesia. Bueno, yo creo que si admitimos pues esta apertura a la pluralidad y diversidad, diálogo con las ciencias, diálogo con la biología, diálogo con todas las corrientes y sentidos de género, pues esto llevaría a una apertura, un respeto, a un diálogo y una aceptación. Me parece que esto es claro. Así, de la liturgia, aquí me hablan de la liturgia. ¿Por qué Monseñor Romero tenía éxito y fuerza? Porque escuchaba al pueblo lo que decía el otro día el John Sobrino, ¿no? Y en las liturgias de esos domingos decía, mira, esta semana pasado han asesinado a este, y su mujer ha venido a hablar y está. O sea, es una liturgia que antes de hablar de la palabra de Dios, escucha lo que el Espíritu está diciendo al pueblo, ¿no? Y a partir de aquí, la palabra de Dios puede tener sentido. Conclusión: la recepción del Vaticano II en América Latina y el Caribe no será plena hasta recuperar desde abajo la vivencia y la teología del Espíritu, Señor y dador de vida, que habló por los profetas, y todo ello desde los pobres, desde abajo, para que nuestros pueblos tengan vida en abundancia y surja verdaderamente aquella iglesia de los pobres con las que soñó aquel hombre enviado por Dios llamado Juan. Muchas gracias.